Senador Gustavo Petro. Sí, es que yo creo que Paloma ha hecho una excelente definición de lo que es el sistema de ideas que llamamos neoliberalismo. El, el término soberanía alimentaria tiene dos sentidos diferentes y se expresa con las mismas palabras. El criterio neoliberal significa que el país tenga suficientes divisas para importar libremente la alimentación y por tanto garantizar alimentación para la sociedad. Punto. Soberanía alimentaria no es un concepto anti-neoliberal, puede verse como un concepto neoliberal. Así se ha trabajado, porque la Constitución ordena la soberanía alimentaria, así se ha trabajado en las últimas décadas, desde Gaviria, por lo menos César Gaviria hasta la fecha. Se ha concebido que soberanía alimentaria es simplemente la capacidad del país para alimentar su sociedad y que, como esta está cada vez más determinada como una economía de puerto por los alimentos importados, es un problema de disponibilidad de divisas. Es exactamente el mismo concepto que hay en Venezuela. Poder exportar el suficiente petróleo, dicen allá, para poder comprar la alimentación en el mercado mundial y llevarla a la sociedad venezolana. Es lo mismo. Se llama economía de puerto a ese tipo de concepción. Y tiene razón la senadora Paloma porque, razón, digamos, en el sentido de su descripción de ideas, en el sentido que la teoría del comercio internacional dice que si los países compiten libremente entre sí, sin ningún Estado que intervenga, eh, se especializan en lo que son más competitivos. Esas son sus palabras y esa es una teoría del comercio internacional que nace de Ricardo. Las ventajas comparativas se llama. Los coreanos del sur se inventaron otra teoría diferente, se apoyaron en otra teoría que dice que las ventajas pueden ser construidas, entre otras, por el Estado. Pero bajo la teoría de las ventajas comparativas, los países se especializan en lo que mejor pueden hacer. Esa es la División Internacional del Trabajo y a Colombia le corresponden tres productos: petróleo, carbón y cocaína. Así que si nosotros queremos seguir especializándonos en carbón, petróleo y cocaína, no hay sino que dejar actuar libremente el mercado mundial. Y yo pienso que esa no debe ser la voluntad de la mayoría de la dirigencia política del país. Creo que ese no es nuestro camino. Entre otras porque el precio internacional del petróleo y del carbón, excepto las últimas semanas, cayó a tal punto que desplomó la entrada de divisas de Colombia de 40.000 millones de dólares año 2013 a 12.000 millones de dólares el año pasado. Mientras la cocaína sigue representando una entrada, según los expertos, de 15.000 millones de dólares. Es decir, el principal producto de exportación de Colombia hoy es la cocaína, por encima del carbón y el petróleo. Esa es la teoría del comercio que defiende Paloma. Tiene su realidad en el sentido de que si se deja actuar libremente el mercado mundial, pues los países se especializan en lo que son más competitivos y Colombia cada vez es más competitiva de hace un tiempo para acá en cocaína. Nosotros no queremos eso. Por tanto, el concepto de soberanía alimentaria que se puede leer de manera neoliberal y por tanto es un poco retórica la oposición a las frases que están en la propuesta que se presenta a discusión, también se puede leer desde un punto de vista nacionalista, dirán algunos populista. Ese criterio significa
construir ventajas comparativas con ayuda del Estado en la producción de alimentos dentro de Colombia. Ese es otro concepto. Apoyado sobre la tradición agraria nacional, que no es ni petrolera, ni carbonera, ni cocainera, sino que de hace siglos es agricultora. Para eso hay que proteger, para eso hay que democratizar el crédito, para eso hay que democratizar la tierra y para eso hay que democratizar los conocimientos. Y lograr mapas de acuerdo a la vocación agraria en cada región que dé el mayor número de nutrientes por hectárea producida agrariamente y su transformación agroindustrial. Eso no se puede hacer sin el Estado, indudablemente. Y eso no se puede hacer sin proteger ese tipo de ramas productivas agrarias de las importaciones. Y yo estoy convencido de que hay que hacerlo. El resto es condenarnos a la cocaína. Si estamos en desacuerdo con eso, entonces tenemos que proteger nuestra agricultura. Hay un método para ello. Aún sin quebrar los tratados firmados entre Colombia y diversos países del mundo, básicamente los gobiernos de Uribe y de Santos. Eso que tenemos que usar se llama tasas carbón. Como no están prohibidas en los tratados, dado que surgen de los acuerdos internacionales que se denominan COP, a partir de la lucha contra el cambio climático, son instrumentos que hoy que podemos usar en el sector exterior y en el interior del mercado para protegernos de producciones agrarias de muy bajo precio, pero intensivas en la emisión de gases de efecto invernadero. Así que por ahí hay un camino de soberanía alimentaria nacionalista, que creo que es el camino que tenemos que escoger. Pero Paloma nos ha mostrado bien la ambigüedad del concepto de soberanía alimentaria y su atención a una práctica que ya lleva cerca de 3 décadas de implementación en Colombia, desde la llamada apertura en el gobierno de César Gaviria, y que destruyó el colombiano, destruyó buena parte de la producción alimentaria colombiana, destruyó la soberanía alimentaria pensada en la capacidad interna del país y abrió los espacios de un libre mercado en el comercio internacional que nos llevó, como la teoría dice, a especializarnos en lo que tenemos más ventajas, que resultó ser carbón y petróleo y sobre todo cocaína. Gracias, señor presidente.